A ver, hay historias que no van de lo que pasó, sino de lo que, bueno, de lo que pudo haber sido, ¿no? Y hoy vamos a meternos de lleno en una de esas. Vamos a hablar de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de la historia de Venezuela. Una red que prometía cambiarlo todo, de arriba a abajo. Pero que al final, bueno, se quedó en eso, en la crónica de un futuro que nunca llegó. Es una pregunta que la verdad resuena muchísimo en la historia del país. Pensemos un momento. ¿Y si una sola decisión, un único proyecto, hubiera sido capaz de cambiar por completo el rumbo? Pues de eso va esto. Vamos a explorar justamente esa posibilidad. La idea, la visión que había detrás era la de una Venezuela completamente distinta. Imaginemos una Venezuela donde las distancias, en lugar de ser un problema, fueran un camino de hierro directo al progreso. La gran promesa era esa, una nación conectada, unida por una especie de espina dorsal de acero que lo impulsaría todo, la economía, la unidad del territorio, todo. Vale, entramos en materia. Vamos a ver cómo era este sueño sobre rieles. Y ojo, que esto no era una fantasía, ¿eh? Era un plan muy real, muy tangible y con una visión de futuro clarísima. Nos tenemos que ir a finales del siglo XIX, principios del XX. En esa época, sobre todo con los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, es cuando nace esta idea, el Proyecto Ferroviario Nacional. El objetivo, en el fondo, era bastante simple, pero a la vez era revolucionario. Se trataba de tejer una red de trenes que conectara el corazón agrícola del país, pensemos en los Andes, en los llanos, directamente con los puertos del Caribe. Pero claro, la estrategia detrás del plan era mucho más que simplemente mover mercancías de un sitio a otro. A ver, punto 1. Conectar las zonas agrícolas con los puertos. Esto era vital, claro, para poder exportar productos como el café. Punto 2. Con eso se esperaba dar un empujón tremendo a la industria y también al turismo. Tercero, el transporte sería mucho más rápido y barato para todos. Y cuarto, y esto es muy importante, se buscaba soberanía. La idea era que las exportaciones salieran por rutas 100% venezolanas, para así no depender tanto de la vecina Colombia. O sea que al final lo más importante de todo esto es que el sueño no iba solo de trenes, para nada. Era una apuesta por una revolución total, una que habría cambiado las reglas del juego por completo. La economía, cómo se distribuía la gente por el territorio, incluso la propia idea que el país tenía de sí mismo. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, porque pasamos del sueño a la cruda realidad. La pregunta es inevitable. Si la visión era tan potente y los beneficios parecían tan claros, ¿qué demonios salió mal? Pues mirad, no fue una sola cosa, fue literalmente una tormenta perfecta. Por un lado, la corrupción, un problema que ya venía de lejos, con empresas que se llevaban los contratos y luego, nada. A eso se le junta una crisis económica brutal por la caída de los precios del café. Y justo en ese momento, que aparece una tecnología nueva que lo cambia todo, el automóvil. De repente la prioridad ya no eran las vías del tren, sino las carreteras. Si a todo ese cóctel le sumamos que el Estado dejó de mantener las vías y que el petróleo lo inundó todo, pues el ferrocarril se quedó en un segundo o tercer plano. Es que esto fue un cambio de mentalidad total, un cambio de paradigma. Pensemos en lo que representaba cada uno. El ferrocarril era el progreso colectivo, ¿no? El transporte para todos, la industria planificada. El coche, en cambio, era el símbolo de la libertad individual y, claro, necesitaba una red de carreteras completamente distinta. Venezuela, pues, se dejó seducir por esa modernidad del coche y, sobre todo, por los enormes ingresos del petróleo y apostó todo a esa carta. ¿Y el resultado de todo esto cuál fue? Pues un sistema ferroviario hecho pedazos. Las pocas rutas que llegaron a construirse se quedaron aisladas, como islas, sin conexión entre ellas. Imposible que funcionaran como una red de verdad. Y a partir de ahí el abandono fue a más y a más, hasta dejar un paisaje lleno de vías muertas y estaciones fantasma. Vamos a ver ahora las consecuencias, porque, y esto es clave, este fracaso no es solo una anécdota para los libros de historia, ¿eh? Sus efectos se siguen notando, y mucho, en la estructura del país hoy en día. La primera consecuencia, y la más obvia, es el aislamiento de regiones enteras. Sin un transporte eficaz y barato, zonas superproductivas como los Andes o los Llanos se quedaron básicamente fuera del circuito económico nacional. Se perdieron muchísimas oportunidades de desarrollo por el camino. Y claro, esta desconexión lo que hizo fue alimentar un centralismo brutal. La brecha entre las grandes ciudades como Caracas o Valencia y el resto del país, las zonas rurales, se hizo cada vez más y más grande. De repente, acceder a mercados, a servicios, a una buena educación, se volvió una misión casi imposible para millones de personas. Si hablamos de economía, el impacto fue tremendo, demoledor. Los costes para mover cualquier cosa dentro del país se quedaron por las nubes. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se frenó en seco el crecimiento de cualquier polo industrial que no estuviera en el eje central del país.
Lógicamente, esto hizo que Venezuela fuera un lugar mucho menos atractivo para invertir en fábricas y manufactura. Al final, si lo sumamos todo, el resultado es una enorme montaña de oportunidades perdidas. Mientras otros países estaban usando sus trenes como el motor para su crecimiento industrial, para planificar sus ciudades, Venezuela se quedaba atrás, con un desarrollo mucho más caótico y una economía que en el fondo nunca consiguió quitarse de encima la dependencia del petróleo. Y eso, claro, la dejó muy vulnerable. Entonces, llegados a este punto, ¿cuál es la gran lección que sacamos de toda esta historia? ¿Qué nos enseñan estas vías que se quedaron a medias, que nunca llegaron a su destino? Hay una cita que viene de uno de los análisis sobre el tema que lo clava. Dice así: la combinación de intereses privados, falta de continuidad y la presión de la lógica petrolera relegó al ferrocarril al olvido. Es que no se puede decir más claro. No fue un problema técnico, ¿eh? Fue esa mezcla tóxica, intereses privados, cero visión a largo plazo y, por supuesto, el peso gigante de la economía del petróleo. El ferrocarril, sin más, cayó en el olvido. Y aquí está la clave de todo. La historia del ferrocarril en Venezuela no va solo de vías y de trenes, ni mucho menos. Es una lección gigantesca sobre la importancia de tener una visión de país, de pensar en la integración del territorio y en la soberanía económica. Porque un gran proyecto de infraestructura como este, al final es una declaración de intenciones. Es decir, este es el futuro que queremos construir. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para darle una vuelta. Porque esta historia no es solo de Venezuela ni es solo cosa del siglo XX. Ahora mismo, en todo el mundo, se están tomando decisiones sobre proyectos gigantescos que, para bien o para mal, van a definir el futuro de sus países durante generaciones. La pregunta del millón es, ¿de verdad estamos aprendiendo algo de las lecciones del pasado?